Eh, Buenas tardes. Aquí quería explicar un poco cómo se desarrolla se puede desarrollar una página web o una aplicación web básica, viendo cuáles son sus elementos principales y explicando principalmente cada uno de ellos. Una página web, según su complejidad, puede estar desarrollada utilizando diferentes plataformas, diferentes lenguajes, pero nosotros principalmente vamos a utilizar una serie de web utilizando la plataforma el lenguaje de HTML, PHP y un poquito de JavaScript, poco más. Aparte de usar HTML, vamos a utilizar un lenguaje que nos va a proporcionar cierta cantidad de estilos a una página web, que es lo que se denomina el CSS. Voy a empezar explicando un poquito qué es el HTML. El HTML es un lenguaje interpretado, por tanto no se compila al ordenador, sino que la máquina es la que se recibe el lenguaje en la máquina de cliente y se interpreta, es decir, ella la que se encarga de entender lo que significa el código, pero que no se compila en el servidor por parte del servidor nada de ese lenguaje. Para definirlo se empieza con una etiqueta inicial que es HTML, apertura, es decir, con este lenguaje HTML completamente un lenguaje basado en etiquetas. Generalmente suele existir una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre en casi todas las sentencias, aunque hay algunas que una misma puede ser una etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. En ella vemos que consta de dos partes reincidentes, a pesar de que existe una entrada y una salida, consta de dos partes principales, una es la de cabeza y otra es la de cuerpo, que va a ser llamado figea, que también posee una etiqueta de apertura y otra de cierre, y otra parte realmente definida que es void. Como podemos ver, la etiqueta de cierre siempre posee una barra antes de ella. Vale, aquí os he puesto las dos partes. Empezamos por el GEA. En el GEA es donde se define la cabecera de lo que queremos que contenga la página, de estructura, otras páginas a las que se quiere hacer referencia, trozos de porciones de lenguaje que no pertenecen al código HTML, sino que pertenecen al código JavaScript, al código de otro tipo, CSS, por ejemplo, y en Body nos va a venir el contenido de la página. Todo lo que introduzcamos dentro de Body se mostrará en la página. Es decir, si nosotros introducimos una frase, como por ejemplo, hola mundo, esto aparecerá en nuestro navegador. Vamos a ver, hola mundo. Esto aparecerá en nuestro navegador. Ahora os voy a mostrar un poco los párrafos en HTML se definen con una P. Entonces todo lo que vaya entre elementos P son lo que se define párrafo. Elemento. Ok, bien, hasta ahí todo claro. Ahora también quería mostraros otra etiqueta, que es la etiqueta de intro, se presenta con BR, con la barrita inclinada, ¿no? Este es un salto de línea, HTML. Salto de línea. Ok, de acuerdo. El siguiente paso que vamos a dar, os voy a mostrar cómo vamos a hacer el HTML en un formulario. Bueno, borramos lo que había por aquí y primeramente, lo primero de todo es definir la etiqueta que abre y que encierra el formulario, es decir, la etiqueta de apertura y de cierre del formulario. Apertura del formulario. Hay que ponerle un método
Esto es el método por el que queremos enviar el formulario, que puede ser post o get. Get ya no se usa, ya que es una fuente de vulnerabilidad. Existe una gran cantidad de vulnerabilidad utilizando el método get, mientras que utilizando el método post no se van a utilizar un 100% de vulnerabilidad, de seguridad, pero sí que estamos protegidos frente a últimos ataques. Por tanto, vamos a utilizar el método POM. Bueno, comentar una cosa antes de todo, un inciso, que nosotros vamos a ver cuando utilizamos una página si está utilizando el método GET o el método POM, ya que el método GET es aquella en el que el URL se pasa a la variable que queremos transmitir, mientras que en el método POM no es así. En el método POST, si queremos enviar alguna información o en alguna variable, se envía directamente en la cabecera HTML, lo cual no es visible directamente en el navegador, sino que es necesario hacer un spoofing de paquetes, escanear un poquito los paquetes para poder ver la variable que estamos enviando. Aparte de for que consta de esta parte method, también consta de una parte action, que es lo que se va a realizar una vez cuando el formulario se valide. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos ir a la misma página, ponemos index.php. Vale, de acuerdo. Cerramos nuestro formulario, perdón, lo cerramos pero sin esta varita, porque tiene una etiqueta de apertura y de cierre. Varita de cierre de for, y ahora aquí vamos a introducir, por ejemplo, un campo de texto y un botón para enviarlo. Vamos a hacer input, type, y es importante, aparte de indicar el tipo de campo, ponerle un ID y un name. ID igual a texto y name igual a texto. De acuerdo. Esto sí que no tiene apertura y cierre, por tanto, la misma etiqueta se abre y se cierra. Y aquí vamos a poner un botoncito que va a ser input, type, y hay dos tipos de botones, el button o el submit. El button es un botón que es un tipo botón, aparentemente son iguales, pero el submit, el botón tipo botón, el submit, es un botón que cuando se pulsa en él se envía el formulario. Por tanto, nosotros vamos a utilizar el tipo submit para enviar el formulario. Le ponemos ID, botón submit, un name, y un valor, que va a ser el texto que tiene el botón, o sea, enviar, por ejemplo. Enviar. Y lo cerramos. Y con eso nos tiene que aparecer lo siguiente. Si esta es nuestra página web, nos va a aparecer aquí un campito y debajo un botón en el cual ponga enviar. Ok, de acuerdo. Os voy a mostrar un poco de CSS que se va a aplicar a ciertas páginas de carácter inline para, carácter inline quiere decir que en vez de aplicarlo sobre un fichero aparte de CSS, lo vamos a aplicar sobre el propio fichero HTML para aplicarle, proporcionarle cierta estructura o cierto estilo a la página web. Borramos esto del formulario. Ahora tengo aquí un párrafo, vamos a volver a hacer.
definición de párrafo que era así. Y lo que queremos es definir que el contenido del párrafo quede centrado. Pues para introducir un poquito de CSS, en la propia página web, sin necesidad de usar un fichero aparte, ponemos style y entre comillas ponemos 3 align, 2 puntos, center. Vale, de acuerdo. Que queremos, por ejemplo, introducir una poquita separación entre el párrafo este y el siguiente. Pues podemos poner otra propiedad que tiene el CSS, que es margin, y podemos ponerle 20 dp. O 20 directamente, no hace falta una unidad. De acuerdo, eso, ahí estaríamos aplicando un poquito de CSS, que aparte se puede aplicar por otra parte. Luego, nosotros podemos introducir, si queréis que os muestre algo de JavaScript para que podáis iniciar un poquito de JavaScript al final, podemos introducir con la etiqueta script, que es la etiqueta que abre y cierra el código de tipo JavaScript. Podemos poner alert. Bueno, y esto lo que va a hacer es que cuando nos salga, cuando abramos la página web, nos salga una pequeña pantalla, una pequeña pantalla inicial que ponga hola y el botón aceptar. Con JavaScript vamos a hacer una gran cantidad de cosas, como por ejemplo podemos hacer cuando nosotros pulsamos un botón cambiar el color dinámicamente de un texto, haciendo un código JavaScript como este que vamos a entrar a continuación. Sería llamar, bueno, no lo voy a mostrar porque es bastante complejo, pero sería llamar a una propiedad de, bueno, pues, no me sé la propiedad de memoria, pero sería cuestión de únicamente llamar a una propiedad de color del párrafo y modificarla. Cuando pulsamos un tiempo de ejecución sobre cualquier botón. De forma que utilizando estos tres elementos básicos que ya he montado, los cuales son el primero, el código HTML, pregunta aquí. HTML, el segundo, utilizar CSS para el estilo y estructura, y luego utilizando un poquito de JavaScript podemos conseguir una página web estática bastante interesante. Bueno, pues esa ha sido toda la versión inicial. En la próxima versión explicaré más a fondo otros temas, como por ejemplo desarrollo de programación en JavaScript y PHP. Muchas gracias y espero que no haya sido excesivamente largo.